Son 85 años de estar ellos en el poder. Lo dejaron por ahí un ratito, pero solamente a nivel federal. Hay algunos estados, la gran mayoría, como el Estado de México, que nunca han sido gobernados por otro partido, aunque esto tampoco sea garantía de nada, ya lo vimos. Sin embargo, pues siempre es mejor la alternancia entre corruptos que el tener a un partido por siempre ahí. Es una dictadura lo del PRI. Hay una nota de Octavio Gómez también de Proceso que dice más o menos, habla más o menos de esto, ¿no? Y ahorita les comento yo. Dice, los cambios en el PRI acumulados a lo largo de 85 años podrían verse de manera clara en la forma en que este partido opera en las elecciones. Pues de la operación Tamal y el ratón loco que por décadas usaron para conseguir votos, ahora echan mano de las tarjetas electrónicas Monex o Soriana. O sea, no puede ser. El PRI no ha cambiado nada, ni en su estructura, ni en sus formas, ni en la manera de relacionarse internamente. El dedazo, ¿a qué morena suena esto? Sigue igual y la traición, retratada magistralmente en la sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, es parte de los usos y costumbres de este partido que luego de 12 años de ausencia en el poder presidencial, retornaron con el grupo Atlacomulco a la cabeza. O sea, si era malo que regresara el PRI, era todavía peor que regresara con uno de estos hijos de puta en la presidencia. Desde 1999 el PRI no festejaba su aniversario con el presidente de la República como líder máximo. Ese año el entonces presidente Cedillo ya había impuesto la sana distancia con el partido a fin de quitarle esa figura de partido, de Estado y de gobierno que hoy con Enrique Peña Nieto vuelve a tener. En esos 12 años el PRI no renovó cuadros ni tampoco su estructura basada en sectores y comités distritales. Quizá lo único nuevo fue que los hijos de varios de sus gobernadores tomaron puestos clave dentro y fuera del partido, y que algunos de sus personajes emblemáticos como Golfaister salieron luego de traicionar a los candidatos presidenciales y formar su propio partido. Desordenado y sin rumbo, el mítico Grupo Atlacomulco del Estado de México, el único que ha sobrevivido al tiempo, se apoderó del partido asociándose con el de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram, con la vieja guardia de operadores Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, los técnicos de la economía Luis Videgaray y con Carlos Salinas de Gortari, para unir fuerzas y mañas y recuperar la presidencia. Brutal este párrafo. De verdad, esto es el PRI retratado en un párrafo completo. Se los vuelvo a leer. Esta es la tragedia de México. Desordenado y sin rumbo, el mítico Grupo Atlacomulco del Estado de México, el único que ha sobrevivido al tiempo, se apoderó del partido, asociándose con el de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram, con la vieja guardia de operadores, Emilio Gamboa, involucrado. Es que de todos estos se pueden decir unas linduras. Miren, Miguel Ángel Osorio Chong, con nexos clarísimos con los Zetas. Emilio Gamboa, señalado por delitos de pederastia, ¿no? Manlio Fabio Beltrones, señalado también por sus relaciones con el crimen organizado en Sinaloa y Sonora. Luego dice, los técnicos de la economía, Luis Videgaray, puta, otra finísima persona, y ya no les hablo, y con Carlos Salinas de Gortari, para unir fuerzas y mañas y recuperar la presidencia. Una vez recuperada la silla presidencial, los priistas iniciaron la segunda etapa de las políticas neoliberales emprendidas por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, con reformas a la Constitución en los sectores energético, educativo, laboral y el campo. Ese ha sido el regreso del poder presidencial del PRI con Enrique Peña Nieto a la cabeza y con sus nuevos aliados, los dueños de las televisoras,
este es un ingrediente letal. Ahora sí que el niño es risueño y todavía le haces cosquillas a quien no solo le ratificó sus espacios de poder y de riqueza, también le cedió un lugar en el Congreso de la Unión. No mames, la telebancada. Se trata de la conclusión de las políticas neoliberales dictadas por Washington desde 1985 con la venta de las riquezas nacionales, la debilitación de la función social del Estado y la apertura del mercado interno a las empresas transnacionales. El festejo de los priistas fue solo de ellos y para ellos. Pues al fin y al cabo, compas, todos los demás somos pendejos. Nosotros de verdad no tenemos nada que festejar. Nosotros tendríamos que haber hecho, no sé, una hora de silencio o algo así. Nosotros no podemos festejar nada de esto. A las afueras de la sede nacional del PRI no había gente festinando el retorno de un grupo político que se ha enriquecido, que tiene a varios de sus integrantes señalados por corrupción, convivencia con el crimen organizado, riqueza inexplicable, robo a la nación, impunidad, y que ahora planea quedarse más tiempo con las riendas del país en sus manos. Los priistas se reunieron y realizaron su propio ritual de poder, mientras que en el resto del país prevalece la violencia, la pobreza, la marginación, el temor a perder el trabajo o aún peor, la vida ante el crimen organizado, que sigue creciendo en su poder a pesar de que las figuras más representativas como el Chapo sean aprendidas, pues se trata de una estructura que muchas veces se funde con la del propio poder. Brutal lo que escribió este cabrón, de verdad, es un retrato completito del PRI, de sus 85 años de estos miserables. Octavio Gómez, la nota de José Gil Olmos de Proceso, qué buenísima está, es un análisis muy bueno, así de claro es, eso es lo que ha hecho el PRI. ¿Qué dicen? Déjenme leer lo que están. Bueno, no, déjenme primero comentarles en relación al PRI, para acabar con el tema. Para las personas que ya habíamos vivido antes de la elección de 2012, los gobiernos priistas, digo, para todos aquellos que éramos conscientes de lo que estos puercos representaban y han representado desde siempre, fue un golpe muy fuerte el que ellos hayan ganado la presidencia, es decir, que la hayan comprado. Yo podría haber aceptado, créanme, y esto no es exagerado, yo podría haber aceptado hasta que ganara Josefina, no es que quisiera, pero lo podría haber aceptado. Y ojo con lo que estoy diciendo, veníamos de un sexenio de uno de los presidentes más nefastos de la historia de México, y aún así era preferible que ganara cualquier otro, hasta Josefina o Cuadri, en lugar de Peña Nieto, que no ganó, todos lo sabemos. Y es que los conocíamos, sabíamos quiénes eran. Fue muy doloroso ver lo que ocurrió. Y una de las muestras más claras de que estos ojetes ganaron la presidencia de forma tramposa es que yo no recuerdo en la historia un solo lugar donde haya cambio de presidencia después de una elección y nadie festeje. Nadie festeje. Hubo una desilusión muy grande en todo el país. Estos güeyes ganaron con muy poquito. La representación que tienen ellos, con la cantidad de votos con las que ganaron, no representa a la mayoría del país. Y si consideramos que la gran mayoría de esos votos fueron comprados por la propia necesidad que tiene el pueblo, entonces realmente quienes pudieron haber festejado eran solamente ellos, los priistas. Todo el país se puso de luto el día de la elección de 2012. Esa es la realidad. Y es terrible que estén gobernando todavía. Y lo más grave es que nos vamos a morir. Si no ocurre algo extraordinario, que nazca esa
esa necesidad de verdad cambiar las cosas desde el pueblo y que haya una unidad enorme entre todos los sectores de abajo de la sociedad. Si no hay eso, si no ocurre eso, nos vamos a morir todos nosotros y no los vamos a ver salir de la presidencia. Estos ojetes llegaron para quedarse no 80 años, 100, 200, los que aguante la historia de México. Va a ser muy difícil quitarlos de ahí. Se la saben de todas, todas. Y es triste, pero es la realidad. Yo creo que en relación a esto, yo podría decir que me podría morir muy en paz el día que estos ojetes dejaran de gobernar. Pero a lo mejor con toda seguridad no lo voy a ver. Así de grave es la situación. Pues que festejen ellos, para nosotros es una tragedia que hayan regresado a la presidencia. Una verdadera tragedia. Una tragedia que sigan gobernando. Una tragedia que siga la gente votando por ellos. Una tragedia que sigan lucrando con la necesidad, con el dolor, que sigan explotando la violencia como un método de control social, que sigan repartiéndose la riqueza entre cuates, que sigan siendo cómplices de delincuentes, que sigan apoderándose de todos los sectores, destrozando la economía local, la economía estatal, la economía nacional, eh, rompiendo las pequeñas cadenas y los lazos que se crean entre la sociedad, de todos los grupos que se tratan de organizar para mejorar su propia situación económica o de seguridad. Pues es de verdad terrible lo que pasa en México. El Partido Revolucionario Institucional ya no podría ser considerado como un cáncer, no, este es uno de esos melanomas malignos, es un, es un ente podrido de raíz, de forma, de estructura, con métodos completamente agresivos, inhumanos. Es lo peor que existe, es lo peor. Y esta ambivalencia de ser por ratitos de izquierda y por ratitos de derecha que saben jugar muy bien, ¿no? Para poder tener amarrados a ambos sectores de la población. Se dicen revolucionarios cuando les conviene y después destacan políticas o sacan políticas o aplican leyes de la derecha más reaccionaria y radical en el mundo. Son astutos, son poderosos, son ojetes como pocos. Son una mierda grande. El Partido Revolucionario Institucional es lo peor que hay en México. Una vez, y ya nada más les comento esto, platicando con una persona me decía que ella tenía un muy buen amigo que lo respetaba mucho, que lo quería mucho, que un gran pensador, que bla 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 bla, y que era priista y era honesto. Y yo le decía, no puede existir en el mundo, y en México obvio, no puede existir alguien que esté dentro del Partido Revolucionario Institucional, que los apoye, que vote por ellos, que trabaje con ellos, que sea honesto. Oye, pero mi amigo no roba, me vale madre, es cómplice de estos desgraciados. No existe un solo priista al que no podamos señalar y acusar de traidor y de corrupto, porque si no roba es encubridor de estos ojetes. No existe un priista que sea honesto, no hay. Y creo que queda más que clara mi antipatía por estos ojetes, ¿no?